Buenas noches, bienvenidos al Rhinomeeting 2.0 en esta nueva temporada de casos de rinitis alérgica que hemos denominado casos de la vida real, es decir, estos casos que llegan a su consulta de todos los días y que esperamos que en esta nueva temporada podamos enseñarles y mostrarles nuevas variedades o nuevas formas de poder tratar a estos pacientes. Yo soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, soy miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y además presidente electo del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 2024. Sean bienvenidos y esperemos que estos casos sean de utilidad para su práctica diaria y vamos con el caso número 1. Se trata de una niña de 6 años que se presentó en la consulta en junio con síntomas nasales molestos. Se refiere con obstrucción nasal significativa, prurito nasal, estornudos y secreción nasal acuosa. Los síntomas habían comenzado a principios de abril y empeoraban progresivamente en años anteriores. Había tenido síntomas similares generalmente de abril a junio, pero se mantenía asintomática durante el resto del año. Estos síntomas la limitaban en sus actividades escolares y deportivas, negaba otra sintomatología y bueno, nosotros cuando llegó a la consulta realizamos la siguiente revisión y encontramos esta imagen que ustedes tienen en pantalla, donde podemos observar las características típicas de una rinitis alérgica, esa mucosa pálida con los puentes hialinos, una hipertrofia de cornetes importante que explica por supuesto la obstrucción nasal y la sintomatología de estos pacientes. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en este caso? Bueno, en primer lugar que el resto del examen físico desde el punto de vista otorrinolaringológico, oídos y cavidad oral estaban prácticamente normales y que la paciente viene básicamente por la afectación a su calidad de vida. Entonces, ¿qué cuestionamientos nos tenemos que hacer? En primer lugar, pues preguntarnos si todas las rinitis que llegan son realmente alérgicas y además cómo distinguir el fenotipo que corresponde a este paciente. Cuando empezamos a hablar de rinitis alérgica, en la actualidad empezamos a manejar conceptos como el fenotipo, el endotipo y los biomarcadores. Para hacer una diferenciación en cuanto a los conceptos de estos términos, conocemos como fenotipo a la expresión clínica que muestra un determinado tipo de rinitis, es decir, las características clínicas, lo que nosotros vemos cuando el paciente llega a la consulta. Detrás de eso tenemos el endotipo. El endotipo es la base fisiopatológica que afecta a cada tipo de rinitis. Y finalmente tenemos los biomarcadores, que son aquellas señales o aquellos datos que nosotros vamos a encontrar probablemente en los estudios de laboratorio que nos definen que estamos hablando de determinado tipo de rinitis. En la imagen ustedes pueden ver cómo los fenotipos, es decir, las características clínicas de la rinitis, la podemos englobar o agrupar en las rinitis de tipo alérgico, las rinitis no alérgicas y no infecciosas, las rinitis infecciosas y por supuesto existen las variedades mixtas. Por supuesto, la base fisiopatológica de este tipo de enfermedades pues es la que nos va a orientar hacia el diagnóstico clínico. Hay que tomar en consideración que además estos tipos de rinitis se pueden combinar en un mismo paciente y muchas veces cuando damos el tratamiento el paciente puede responder, pero a lo mejor la respuesta no es la que nosotros esperamos. Y eso se debe a la coexistencia de estas bases fisiopatológicas que afectan a cada uno de nuestros pacientes. Ahora, hay que considerar, además del daño que existe a nivel local, una serie de situaciones que pueden afectar al paciente, como son los factores anatómicos, los factores ambientales, la microbioma, los factores genéticos y una serie de situaciones que pueden en cada caso individualizar o categorizar a cada tipo de rinitis que llegan a la consulta. El diagnóstico, como ustedes saben, es básicamente clínico. Para eso nos vamos a basar básicamente en 4 síntomas que son los que utilizamos a nivel internacional para poder evaluar la severidad y el control de este tipo de pacientes, como son los estornudos en salva, el prurito nasal, la obstrucción nasal y la rinorrea de tipo hialino. Por supuesto, en algunas ocasiones hay que considerar también síntomas extranasales como pueden ser el lagrimeo, el prurito ótico y el palatino y además, por supuesto, los hallazgos en la exploración física. Es importante también contar con los estudios de laboratorio que nos van a ayudar a identificar exactamente cuál es el tipo de rinitis que está afectando a nuestro paciente.
En general, existe a nivel mundial varias clasificaciones. Sin embargo, la que está más difundida es la clasificación ARIA. La clasificación ARIA divide, de acuerdo a los síntomas que acabamos de ver, pues en dos grandes grupos, la rinitis intermitente y la rinitis persistente. La rinitis intermitente es aquella en donde los síntomas ocurren por lo menos durante 4 días a lo más y no exceden las 4 semanas de sintomatología. Cuando excedemos la frecuencia de estos síntomas, entonces ya estamos hablando de una rinitis persistente. Y además, cuando esto se acompaña de una serie de situaciones como las que vienen marcadas en la diapositiva que afectan la calidad de vida, podemos determinar que nuestra rinitis puede ser leve, moderada o grave. Estos factores generalmente tienen que ver con la calidad del sueño, la alteración o la afectación en la calidad de vida del paciente en relación a su actividad laboral o a su actividad escolar y en general a la severidad de los síntomas de estos pacientes. De tal forma que para el diagnóstico de la alergia podemos integrarlo de diversas formas. En primer lugar, pues la historia clínica con los antecedentes familiares, el antecedente de la exposición, los síntomas, los signos y podemos tener la sospecha de que el paciente tiene una rinitis alérgica. Podemos hacer alguna serie de pruebas que a veces pueden ser inespecíficas, como la cuantificación de inmunoglobulina E, la cantidad de eosinófilos en sangre, la cantidad de eosinófilos en nariz y bueno, probablemente tendremos el diagnóstico de rinitis alérgica. Sin embargo, para tener y confirmar el diagnóstico tenemos que basarnos en pruebas específicas como la cuantificación de inmunoglobulina E específica, que puede ser in vitro o en vivo, o las pruebas de reto con antígenos. Ahora, el diagnóstico, pues bueno, con todo lo que ya hemos analizado y hemos visto de esta paciente, podemos determinar que nuestra paciente tiene una rinitis alérgica intermitente por el segmento del año en donde la afecta y pues la vamos a categorizar como leve o moderada, porque básicamente los problemas están localizados en la nariz, no hay afectación en otros órganos de la economía. ¿Qué tratamiento indicaríamos? Bueno, primero hay que identificar cuando estamos a punto de indicar algún tratamiento, cuáles son los factores desencadenantes, considerar qué fármacos son los más adecuados para nuestra paciente, controlar y revisar la adherencia terapéutica y vigilar, por supuesto, la evolución del paciente. Es importante mencionar que en la rinitis alérgica la educación del paciente debe ser siempre constante. Cada episodio, cada crisis puede variar, no necesariamente tienen que ser de la misma forma y no necesariamente van a responder al mismo esquema de tratamiento que se administre en algún episodio, ¿no? Y en un momento dado, pues evaluar la inmunoterapia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues bueno, saber si vamos a manejar una crisis aguda, si es un control a largo plazo, si existe alguna condición especial en el paciente que nos impida manejar algún tipo de fármaco y además atender las comorbilidades. En este caso, pues es una paciente que tiene un grado leve a moderado de sintomatología, entonces puede ser que no sea tan complicado. Ahora, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo voy a saber qué tan intensos son los síntomas? Bueno, la forma más sencilla, existen muchas tablas, muchas gráficas, cuestionarios de calidad de vida, pero a veces lo más sencillo es lo más fácil y lo que más beneficio nos puede dar. Y uno de ellos es la evaluación de la escala visual analógica. Con esto, pues nosotros podemos saber qué tan intensos son los pacientes. Generalmente en la consulta preguntamos al paciente, bueno, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan molestos son tus síntomas? Generalmente cuando las molestias exceden el número 5, pues estamos hablando de una rinitis que no está controlada y que le está generando molestias al paciente. Recordando nuestra clasificación ARIA que habíamos mencionado, existe una estadificación de los tratamientos que podemos administrar. En este caso, pues para nuestro paciente podemos utilizar desde antihistamínicos, algún descongestivo y por supuesto ya si los síntomas no mejoran, pues podemos optar por alguna de las otras fármacos que tenemos en la gráfica, como pueden ser los corticosteroides o algún antileucotrieno o descongestivo. Bueno, aquí en la gráfica tenemos los diversos fármacos que utilizamos para el manejo de la rinitis alérgica. Consideremos que en este caso, pues bueno, vamos a apoyarnos sobre todo por el tipo de paciente en el antihistamínico oral. Por supuesto que tenemos otras combinaciones, como pueden ser las combinaciones intranasales, que también nos dan muchísimos resultados, pero en este paciente lo más adecuado podría ser manejar un antihistamínico H1 oral
de segunda generación preferentemente y no sedante. Esta situación está ya estipulada por parte de la clasificación ARIA en relación al tipo de medicamentos que tenemos que utilizar en la rinitis alérgica. Y como mencionábamos hace unos segundos, pues bueno, idealmente debe ser un antihistamínico de segunda generación que no cause sedación, que no genere alteraciones en el sistema nervioso central, que no interactúe con el citocromo 450 y además que por supuesto sea efectivo para este paciente. Y aquí tenemos en este caso una gráfica donde podemos observar cómo podemos manejar o una guía de cómo podríamos manejar este caso, ¿no? En este caso ustedes pueden ver de acuerdo a la gráfica que tenemos una rinitis alérgica cuando los síntomas exceden la escala visual analógica de 5, pues bueno, tenemos tratamientos de primera línea. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Pues bueno, los antihistamínicos de segunda generación no sedante. O bien podemos utilizar un esteroide intranasal o bien una terapia intranasal combinada. Si el paciente se resuelve con este tratamiento, pues bueno, prácticamente hemos resuelto el caso. Pero ¿qué es lo que pasa si ese paciente no mejora con esta primera línea de tratamiento? Bueno, de acuerdo a las guías, a la evidencia que ya está publicada, pues tenemos tratamientos de segunda línea. Y aquí lo más importante es que podemos agregar otros fármacos como puede ser un esteroide tópica o bien apoyarnos también con otros productos coadyuvantes como pueden ser las aguas de mar. Y bueno, aquí en esta gráfica pues podemos ver de acuerdo a la sintomatología que tiene nuestra paciente, que básicamente es estornudo, prurito y rinorrea, la posibilidad de manejar un antihistamínico oral o bien un antihistamínico intranasal. Por supuesto que aquí tenemos otras posibilidades dependiendo de lo que requiera nuestra paciente y bueno, dependiendo de su respuesta, si hubiera un pobre control, pues bueno, esto nos orillaría a tomar unas pruebas de alergia, buscar evitar la exposición al alergeno y además valorar la inmunoterapia. Es decir, ya tenemos, dependiendo de los síntomas que tiene la paciente, qué posibilidades podemos utilizar dentro de, de los fármacos que tenemos a nuestra disposición. Ahora bien, ¿los antihistamínicos orales tienen algún beneficio adicional? Por ejemplo, en el alivio de la congestión nasal. Ahora bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener cuando vamos a prescribir un antihistamínico? Bueno, en primer lugar se recomienda que tenga una eficacia clínica comprobada, que sea preferentemente único en su tipo, pues para evitar la automedicación, que tenga un perfil de seguridad muy recomendable, incluso en pacientes que tengan alguna característica especial, como por algún problema hepático, un problema cardíaco, que tenga además del efecto antihistamínico, preferentemente algún efecto antiinflamatorio, que no presente taquifilaxia, es decir, que no presente este proceso de acostumbramiento o de tolerancia al medicamento y que además no tenga ningún metabolito activo que esté transitando durante el organismo una vez que se esté degradando. Y en este caso, levocetericina es un antihistamínico que ha demostrado que tiene estas propiedades antiinflamatorias. ¿En qué nos basamos o cuando hablamos de estos efectos antiinflamatorios, a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de rinitis alérgica, generalmente existe el concepto de inflamación mínima persistente, es decir, sabemos que los pacientes que tienen rinitis alérgica los podemos mantener controlados, pero la alergia sigue en el organismo. Entonces, esta situación genera que exista cierto grado de inflamación en todos los órganos blancos que afecta el paciente con alergia, en este caso la rinitis alérgica. De tal suerte que hay fármacos como la levocetericina que nos ayudan a controlar la liberación de citocinas, sobre todo en la fase tardía de la rinitis alérgica, y esto nos ayuda a controlar esta inflamación mínima persistente. Además, recordemos que varios antihistamínicos, en este caso, bueno, estamos poniendo como ejemplo levocetericina, que es un antihistamínico que tiene muchísimos estudios ya publicados, ha demostrado que además va a potenciar el efecto del esteroide tópico nasal. Esto trae como consecuencia pues un mejor control de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué estudios han mostrado que hay eficacia y seguridad de los antihistamínicos en niños? Pues bueno, la realidad es que hay pocos estudios que se hayan publicado, sobre todo por las edades que manejan nuestros pacientes pediátricos. Y aquí ustedes pueden ver en la tabla cómo, por ejemplo, en la escala de los 6 meses a los 2 años tenemos muy pocos estudios publicados, básicamente con cetericina y levocetericina. En los niños un poquito más grandes pues ya tenemos estudios publicados con otros antihistamínicos y en niños pues un poco más grandes pues ya también
hay escasez en cuanto a estas publicaciones. Uno de estos estudios, que es el que se les presenta en la diapositiva, pues analizó el estudio antiinflamatorio de los antihistamínicos, sobre todo en rinitis alérgica. Fue un estudio aleatorio y bueno, aquí una de las conclusiones que tienen en este estudio es que levocetiricina a dosis de 5 miligramos por día durante 4 semanas nos ayuda a disminuir de grado importante los efectos inflamatorios que genera la rinitis alérgica. Esto trae como consecuencia, por supuesto, un mejor control de nuestros pacientes. Y ustedes pueden ver en la gráfica que acabamos de presentar cómo los antihistamínicos, en particular levocetiricina, nos ayuda a controlar esta cascada de citocinas que están inmersas o que están involucradas en este efecto o en esta inflamación crónica persistente que sucede en los pacientes con rinitis alérgica. En este otro estudio, que es un metaanálisis donde se evaluó el uso de la levocetiricina, se encontró que los antihistamínicos de última generación tienen también propiedades descongestivas en la rinitis alérgica, que esto es también un extra que nos pueden favorecer en el control de nuestros pacientes. En este metaanálisis de los efectos tempranos y tardíos de la levocetiricina se demostró este efecto consistente, sobre todo hasta 6 semanas de estar utilizando este fármaco. Se ha mencionado mucho la diferencia que existe en el uso de cetiricina y levocetiricina. Recordemos que la levocetiricina es un fármaco, es un isómero, un levógiro de su molécula original, que es la levocetiricina, pero cuyos efectos en relación a seguridad son mucho mejores que la molécula predecesora. Y aquí tenemos en este estudio, en esta gráfica, que se analizaron niños muy pequeñitos de 1 a 2 años, donde se evaluó la somnolencia, el nerviosismo, el insomnio y la fatiga. Vemos cómo con el uso de levocetiricina estos efectos secundarios pues realmente son mínimos. Además que los efectos neurológicos conductuales globales también son mucho menos marcados en el uso de levocetiricina contra cetiricina. Ya habíamos analizado en el caso previo que pues es mucho mejor. Espero que con esta información haya quedado mucho más claro o mucho más práctico el uso del antihistamínico en casos leves a moderados de rinitis alérgica, y nos vemos en la parte de preguntas para después de analizar el siguiente caso que viene a continuación. Recuerden anotar todas sus preguntas en el chat para que al final, en el segmento de preguntas y respuestas, podamos darle respuesta a ellos. Muchas gracias.